Le perforaron el cráneo mientras aún gritaba, sin anestesia, sin piedad. Solo una hoja de bronce girando contra el hueso y 12 testigos sujetándolo mientras el médico tallaba un agujero del tamaño de una moneda en su lóbulo frontal. Esto no era un castigo, esto era medicina. Y en 5 continentes, durante más de 3000 años, esto se consideró sanación. Lo que está a punto de escuchar no es tortura, es terapia. El tipo escrito en textos médicos, enseñado en universidades, prescrito por las mentes más educadas de su tiempo. Bienvenido a la mesa de operaciones de la historia, donde la cura a menudo era más mortal que la enfermedad. Si quieres más historia empapada en sangre y misterio, suscríbete. Perforamos una verdad enterrada cada día. Roma, 156 d.C. Un rico comerciante yace sobre una losa de mármol en la villa de Galeno, el médico más célebre del imperio. Su esposa vendió 3 esclavos para pagar esta consulta. Los dolores de cabeza del comerciante han durado 47 días. Vomita al amanecer. Su visión se nubla. Galeno examina las pupilas, toma el pulso, prueba la orina. Su diagnóstico son humores corrompidos atrapados bajo el cráneo. El tratamiento es la trepanación. Al comerciante se le da vino mezclado con amapola de opio, no lo suficiente para dormir, solo lo suficiente para embotar el filo. 4 asistentes sujetan sus hombros y muslos contra la piedra. Una correa de cuero es forzada entre sus dientes. Galeno comienza. Primero, afeita el cuero cabelludo con una navaja de hierro. Luego marca la piel en un círculo perfecto usando un bisturí empapado en vinagre. La sangre se acumula en los surcos. Levanta el colgajo de piel hacia atrás, exponiendo la cúpula blanca del cráneo debajo. Los gritos del comerciante son ahogados por el cuero. Ahora viene el taladro, un trépano de bronce, torcido a mano, moliendo lentamente a través del hueso. Toma 11 minutos. Galeno se detiene cada 60 segundos para dejar disipar el calor, goteando vino frío en la herida para evitar que el hueso se agriete. En el minuto 12, el taladro atraviesa. Un chorro de líquido cefalorraquídeo, un jadeo de los asistentes. Galeno levanta la pieza circular de hueso y la coloca en un plato de bronce. A través del agujero, el cerebro del comerciante late suavemente, brillando a la luz de la lámpara. Galeno inserta una sonda de cobre delgado para liberar la presión. El comerciante sobrevivirá a este procedimiento. Pero el 23% de los pacientes de trepanación en Roma no lo hicieron, y la trepanación se consideraba medicina avanzada. Pero lo que vino después fue mucho peor. La trepanación no fue inventada por los romanos, es más antigua que la escritura. En 1865, un arqueólogo francés llamado Paul Broca examinó un cráneo neolítico de un sitio funerario en Perú. El cráneo tenía un agujero cuadrado tallado en el hueso parietal y signos de sanación alrededor de los bordes. El paciente había vivido semanas después de la cirugía. Este cráneo tenía 7000 años de antigüedad. Para el 3000 a.C., la trepanación se practicaba en Perú, China, el norte de África y Europa. Los equipos quirúrgicos de la Edad de Bronce incluían hojas de pedernal afiladas a menos de medio milímetro, más delgadas que los bisturís modernos. ¿Por qué perforar el cráneo? Los médicos antiguos creían que la cabeza era el asiento de demonios, presiones y espíritus. Migrañas, convulsiones, locura, incluso pesadillas, todas eran causadas por fuerzas atrapadas dentro del hueso. La solución era simple: déjala salir. En el Perú precolombino, la cultura Paracas perfeccionó la cirugía. Usaban raspadores de obsidiana para tallar ventanas rectangulares en el cráneo, a veces quitando secciones tan grandes como una carta de juego. Las tasas de supervivencia alcanzaban el 70%, más altas que algunas amputaciones de la guerra civil. Pero sobrevivir no significaba comodidad. Los pacientes estaban despiertos, sujetos, observando cómo sus propios fragmentos de cráneo eran colocados en cuencos de cerámica a su lado.
El procedimiento tomaba entre 20 y 40 minutos, dependiendo del grosor del hueso. Algunos pacientes recibían hojas de coca para masticar, otros no recibían nada, y la trepanación era solo el comienzo. Porque cuando crees que el cuerpo es un campo de batalla entre los humores, cada enfermedad se convierte en una guerra. En la Edad Media, la medicina se había vuelto sistemática. El dolor no solo era tratado, era administrado. Déjame llevarte dentro de un hospital del siglo XIV en Florencia, Italia. Eres un barbero cirujano. No tienes título médico, pero has sido aprendiz durante 9 años. Tus herramientas incluyen 12 cuchillas, 3 sierras, un hierro para cauterizar y un delantal de cuero rígido con sangre vieja. Los pacientes de hoy incluyen un albañil con una fractura compuesta del fémur, un comerciante con un diente infectado y una mujer en parto obstruido. No hay anestesia, no hay esterilización. Los instrumentos se limpian con un paño, a veces enjuagados en vino si el paciente es rico. Comencemos con el diente. La extracción dental en la Europa medieval se realizaba en plazas públicas, a menudo por sacamuelas ambulantes que también eran animadores. El paciente se sentaba en un taburete. Una correa de cuero se ataba alrededor de su cabeza y se anclaba a un poste. El barbero cirujano sujetaba el diente con pinzas de hierro y lo torcía. Si el diente se rompía, las raíces quedaban incrustadas en la encía. El cirujano entonces usaba un gancho de hierro delgado para escarbar en la cavidad y sacar los fragmentos, sin agentes anestésicos, sin cuidados posteriores. Las tasas de infección superaban el 40%. Ahora el albañil. Una fractura compuesta significa que el hueso ha perforado la piel. El tratamiento estándar es la amputación. No porque la pierna no pueda sanar, sino porque la infección es inevitable y la infección se propaga. El cirujano calienta una barra de hierro en las brasas hasta que brilla naranja. El paciente es sujetado por 6 hombres. La pierna se cierra por debajo de la rodilla en menos de 3 minutos. La rapidez es misericordia. Luego viene la cauterización. El hierro caliente se presiona directamente sobre el muñón para sellar los vasos sanguíneos. El olor es químico, orgánico, incorrecto. El paciente a menudo se desmaya. Esto se considera afortunado. La tasa de supervivencia es del 53%. Si el paciente sobrevive al shock, aún enfrenta gangrena, sepsis y una vida de dolor fantasma. Pero incluso la amputación no era la peor prescripción, porque los médicos medievales tenían una cura milagrosa, usada para casi todo: la sangría. Durante más de 2000 años, la sangría fue el procedimiento médico más común en el mundo. Se basaba en la teoría de los humores compuesta por sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Demasiado de cualquier humor causaba enfermedad. La cura era el equilibrio, y el equilibrio significaba eliminación. Si tenías fiebre te sangraban, si tenías tos te sangraban, si estabas fatigado, deprimido o ansioso, te sangraban. Así es como funcionaba. Una pequeña hoja llamada lanceta se usaba para abrir una vena, generalmente en el antebrazo, a veces en el cuello. La sangre se drenaba en un cuenco de bronce medida en onzas. La extracción típica era de 12 a 16 onzas. Para casos graves, los médicos extraían hasta 40 onzas, la mitad del volumen sanguíneo de un adulto promedio. Los pacientes a menudo se desmayaban. Sus labios se volvían azules. Su pulso se volvía fino como un hilo. Esto se consideraba progreso. El rey Carlos II de Inglaterra, que sufría una convulsión en 1685, fue tratado por los médicos reales. En el transcurso de 4 días, le extrajeron 24 onzas de sangre de su brazo, aplicaron copas de vidrio calentadas en sus hombros para atraer más sangre a la superficie, le administraron enemas que contenían antimonio y sal de roca, le afeitaron el cuero cabelludo y le frotaron polvo de escarabajos, y lo obligaron a beber 40 onzas de líquido extraído del estómago de oveja. Murió al 5.º día. Los médicos declararon que habían hecho todo lo posible. La sangría no estaba restringida a Europa. En China,
La acupuntura combinada con sangrado controlado era común. En la Edad de Oro islámica, médicos como Al-Sahrawi diseñaron lancetas con resorte para cortes de precisión. Pero ninguna cultura perfeccionó la extracción de sangre como la Francia del siglo XVIII. Entra el escarificador, un dispositivo mecánico con 12 cuchillas de resorte dispuestas en una cuadrícula. Presiona un gatillo y las 12 cuchillas se disparan simultáneamente, creando una docena de cortes paralelos. Era más rápido, más limpio, más eficiente. El mal aprendió la automatización. Pero los tratamientos más crueles no eran los que quitaban. Eran los que insertaban. Déjame hablarte de la reclinación. Es una cirugía para cataratas practicada desde la antigua Babilonia hasta la América colonial. Y es exactamente tan mala como suena. Una catarata es una opacidad del cristalino del ojo. En el siglo XXI disolvemos o retiramos el cristalino y lo reemplazamos con un implante sintético. En el mundo antiguo lo apartaban a un lado. El paciente se sentaba en un taburete, cabeza inclinada hacia atrás, sostenida firmemente por un asistente. El cirujano usaba una aguja de bronce o hierro, tan delgada como una aguja de coser moderna, y la insertaba a través del blanco del ojo, justo al lado del iris. La aguja pasaba a través del globo ocular hasta la cámara vítrea y alcanzaba el cristalino opaco suspendido detrás de la pupila. Luego, con un movimiento lento y deliberado, el cirujano empujaba el cristalino hacia abajo, desprendiéndolo de su posición natural y dejándolo hundirse en el fondo del ojo. El paciente estaba despierto. Podía sentir la aguja dentro de su ojo. Podía sentir el cristalino moviéndose. Algunos reportaban una sensación como una piedra deslizándose bajo el agua. Si tenía éxito, la luz podía ahora entrar en la pupila sin obstrucciones. La visión mejoraba levemente, pero el cristalino desplazado a menudo causaba inflamación crónica, glaucoma y ceguera eventual. La tasa de éxito era del 30%, la tasa de infección del 60%, la ceguera permanente del 45%. Un relato romano describe a un médico llamado Meges de Sidón que realizó reclinación en 73 pacientes en un solo año. 41 perdieron la visión en el ojo tratado en 6 meses. Meges fue celebrado como un cirujano maestro. Ahora vamos más oscuro. Litotomía, extracción de cálculos vesicales. Los cálculos vesicales se forman cuando los minerales se cristalizan en las vías urinarias. En el mundo antiguo y medieval eran dolorosos y comunes, causados por deshidratación, mala dieta e infección. Si no se trataban, causaban sangrado, bloqueos y muerte. La cirugía para eliminarlos se llamaba cortar por la piedra. El paciente era atado a una mesa, piernas hacia atrás y atadas a su pecho. Un asistente entrenado insertaba una varilla de metal a través de la uretra y hasta la vejiga, usándola para presionar la piedra hacia arriba contra la pared de la vejiga, haciéndola más fácil de localizar. Luego el cirujano hacía una incisión en el perineo, el espacio entre el escroto y el ano, cortando piel, músculo y tejido hasta exponer la vejiga. Usando una herramienta con gancho, el cirujano alcanzaba dentro y extraía la piedra, sin anestesia, plena conciencia. El procedimiento tomaba entre 6 y 12 minutos. La tasa de mortalidad era del 25 al 50%, dependiendo de la época. Incluso si el paciente sobrevivía, a menudo enfrentaba incontinencia de por vida, infecciones y fístulas, aberturas anormales entre órganos internos. Pero aquí está el giro. Para el siglo XVII, cirujanos itinerantes llamados litotomistas viajaban por Europa realizando esta cirugía en plazas públicas para multitudes que pagaban. Eran parte cirujano, parte showman. La rapidez era su reputación. El más rápido registrado, un holandés llamado Jan de Doet, se realizó la cirugía a sí mismo en 1651. Extrajo una piedra del tamaño de un huevo de gallina en menos de 4 minutos. Sobrevivió. Guardó la piedra como recuerdo. Y aún así,
Ninguna de estas se compara con el tratamiento que mató a más. Regresemos a Roma, 156 d.C. El comerciante en la mesa de Galeno aún está vivo. El agujero en su cráneo ha sido tapado con un trozo de lino empapado en vino y miel. Su esposa se arrodilla a su lado, susurrando oraciones a Asclepio, dios de la medicina. Galeno se lava las manos en un cuenco de bronce. El agua se vuelve rosada. En 3 días el comerciante desarrollará fiebre. En 5 supurará de la herida. En 7 convulsionará y morirá. No de los dolores de cabeza, sino de la infección bacteriana introducida durante la cirugía. Galeno escribirá en su diario que los humores del paciente estaban demasiado corrompidos para salvarlo. Realizará 17 trepanaciones más ese año. Aquí está la terrible verdad. Estos no eran actos de crueldad, eran actos de esperanza. Cada médico que perforó un cráneo, cada barbero cirujano que cerró hueso, cada litotomista que cortó por la piedra, creían que estaban salvando vidas. Y a veces lo estaban. La trepanación sí aliviaba la presión de hemorragias cerebrales. La sangría ocasionalmente reducía la hipertensión. La reclinación dio a algunos pacientes años de visión parcial. Estos tratamientos sobrevivieron porque funcionaban lo suficiente como para justificar el sufrimiento. Pero el costo fue inimaginable. Millones soportaron agonía con la promesa de cura. Millones más murieron no por la enfermedad, sino por el tratamiento. Y aquí está lo que me atormenta. Recordamos estos procedimientos como bárbaros. Pero en 500 años, ¿qué dirán de la quimioterapia? ¿De la cirugía invasiva? ¿De los tratamientos que administramos hoy con pleno conocimiento de su dolor? La esposa del comerciante toma su mano. Ella no sabe que él ya está muriendo. Solo sabe que confió en el médico. Él creyó en la cura. Y esa creencia, esa fe en la medicina a pesar de la agonía, es lo que hace que esta historia no solo sea horripilante, sino desgarradora, porque el dolor al final nunca fue la crueldad, fue la esperanza. La historia nos estremece. Solo pregunta, ¿qué sufrimiento estamos dispuestos a soportar en nombre de la curación? ¿Y cuánto de ese sufrimiento es la enfermedad? ¿Y cuánto es la cura? Si esta historia te dejó inquieto, bien. Eso significa que estás prestando atención. Suscríbete para más historia que no oculta las cicatrices. Y deja un comentario. ¿Qué tratamiento antiguo te horrorizó más? Te veré en el quirófano al día siguiente.